Uno tiene las manos hacia arriba porque originalmente traía una cruz. Y un cura que se llama Juan del Rizo, se llamó Juan del Rizo, que su sarcófago está en la entrada de la iglesia, le quitó la cruz, le tomó una foto y con una crayola lo pintó de rosado y le sacó fotocopias y así surgió Divino Niño. Por eso tiene las manos hacia arriba, porque cargaba una cruz y tomó como niño cargar una cruz y quedó así todo tierno, con ese peinado ochentero. Está muy bien. Y esa imagen es muy poderosa. El Divino Niño también lo adoran en México. Ahí al lado de Valverde, ahí por ahí está también el Divino Niño. Esteban, para cerrar esta primera parte, que se llama Los Santos del Narco en México, vos como antropólogo, ¿cómo entiendes ese fenómeno entre la criminalidad y la santería? ¿Por qué? Hay una cosa que es muy loca, y es que acaba de llegar de Perú, y es como una reflexión también un poco sobre este tema. Y es que ahorita Perú está en una crisis de seguridad, la berraca. Está terrible Perú. Todas las ciudades están súper extorsionadas. Ustedes se van a las ciudades, todo está extorsionado, es más, tanto que ponen stickers en las paredes, y el sticker es de una banda distinta. Pero es impresionante, Perú está de una manera, hace poquito fue un colombiano y lo secuestraron, o sea, Perú está muy fuerte, mucho más inseguro que Colombia, y se están dando fenómenos así. Entonces, esa misma pregunta me la he hecho muchas veces, pero esta vez lo viví. Y hablé con una señora que es dueña de una funeraria. Qué buenas visitas que hace uno, ¿no? En lugar de decir, ay, aquí donde debe el ceviche, yo, ¿dónde está la funeraria? Y entonces, y era como, en lugar de decir, ay, no, aquí venden la papa, o qué libro ha salido, o vamos a una obra de teatro, yo, ¿dónde está el panteón? Presénteme al embalsamador. Entonces, fui a una funeraria y me recomendaron hablar con los embalsamadores y que me contaran historias de lo que pasa ahora en Perú. Y un embalsamador me dijo lo siguiente, me dijo, ahora esto se llenó de brujería. Desde que esto está lleno de crimen, se llenó de brujería. Y me contaron esta historia para responder la pregunta. Me la contaron hace una semana. Se murió un señor muy viejito, que todo el mundo quería en una ciudad que se llama Trujillo. Le hicieron el velorio en una ciudad grande, tiene costa. Le hicieron el velorio, le pusieron las 4 velas, y él notó que había una gente rara que venía ahí al entierro, al funeral, una gente toda rara, como cuando uno va a un funeral del abuelo y llega gente y dice, ahí están mis hermanos que no conocía. Nunca he ido a un funeral que uno dice, uy, ¿ese quién es? Ese debe ser mi hermano. Bueno, llegaba un montón de gente y se quedó ahí mirando, y después que era gente muy rara, y que después lo enterraron, y cuando lo fueron a enterrar que también había una gente mirando. El señor había sido delincuente hace muchos años, era un delincuente muy famoso. Lo enterraron, le echaron tierra, y a los 2 días, ella, que hace todo el proceso de la funeraria, vio que estaba escarbada. Dijo, ¿qué pasó aquí? Entonces, como la vio removida, dijo, esto está muy raro. Le dijo a la familia, y la familia dijo, desentierren, pero cuando lo abrieron, estaba el cuerpo, pero no tenía la cabeza. Le habían quitado la cabeza. Y es que en Perú lo pueden buscar, y en Bolivia, la brujería o los brujos creen, a diferencia de Colombia, que el poder de la magia negra de la brujería, el poder máximo está en la cabeza. Entonces ellos en sus altares tienen cráneos. Y si usted va a un brujo peruano, la casa de los brujos peruanos tiene todo esto lleno de cabezas. En Bolivia, pueden buscar en Google si quieren, fui una vez a una casa que se llama la Casa de los Pobres, donde están las 73 ñañitas. Y son 73 cráneos de personas. Y la mayoría criminales. Y tienen nombres. Jairo. Si fuera Colombia sería Brian, Gustavo. Pero allá no. Allá se llama Yosimar. Es como en Bolivia y Perú es como Yosimar. Yosimar pues tierra, también hay un Esteban allá. Entonces un montón de cráneos, le dicen las ñañitas porque no tienen nariz. Y entonces hay uno de, este fue un pandillero bravo, entonces ahí van los delincuentes a pedirle. Este fue un médico, y entonces la gente va a pedirle al médico para que lo cure. Este fue un estafador, entonces van los extorsionistas para que los ayuden, porque el cráneo tiene poder. Entonces yo les preguntaba a los embalsamadores, ¿y eso por qué es? Y me dijeron la respuesta a su pregunta, y es la siguiente. Los criminales tienen todo del lado negativo, tienen de alguna manera el poder armado,
tienen de alguna manera el poder físico, la violencia, pero no tienen la legitimidad, no tienen la magia. Y la única forma de buscar ayuda mágica no está en la iglesia, porque en la iglesia uno le pide cosas buenas. Ustedes le piden que lo curen, le piden que les haga un trabajo, le piden que le vaya bien. Ellos buscan el lado oscuro, una fuerza poderosa, y esa fuerza poderosa es la magia negra. La magia blanca por acá y la magia negra. Tienen la plata, tienen las armas, pero no tienen el poder mágico. Y el poder mágico está en la brujería, y por eso hay todos los casos. La segunda parte de este libro es sobre la corte Calais, que es la corte Malandra. Entonces entramos a Venezuela. Entonces acá hay una gran relación que obviamente Esteban la maneja muy detallada entre la relación entre el tren del agua y la corte Malandra. ¿Nos puede? Sí, esto es muy loco, porque mi esposo y todo el mundo me decía, pero ¿por qué vas a escribir eso? Yo empecé a buscar porque en Venezuela hay unos santos ladrones, y usted lo ve, en términos colombiano sería como un santo delincuente, tiene un aspecto así como ver una estatuilla de Bad y con gorra, algo. No, en serio, o sea, y son varios, no solo uno, son varios. El más famoso es Ismaelito. Entonces cuando yo empecé a buscar eso, dije, puedo contactar a algún malandro de Venezuela, alguien de las bandas venezolanas. Y le pregunté a los policías y me dice, ¿usted está loco? Ni siquiera yo quiero que soy policía atrapados. ¿Usted está loco? Entonces incluso lo dejé en radio y enseguida me dijo, no voy a decir eso, que estoy con una bomba en el sol, es más, nos van a extorsionar a todos. Y me dije, bueno, me quedé callado. Y me llamó un amigo que se llama Kevin Pinzón, que es el de conducta delictiva, ¿lo conocen? Y ese no le da miedo, ese man entrevistó a Garavito, ese man entrevistó a todos los delincuentes, ese man sabe un caso de que alguien le quitaba la cabeza, va a entrevistar a la gente, no, en serio, y ahora directo con el delincuente, y todo el mundo se lo tengo, le tengo la bruja, esa es la bruja que va a la picota, la bruja de la modelo, esa es la bruja de los satanás, y yo, uy, bueno, sí. Entonces le escribí, por ahí tengo los audios, que pronto se los componen en WhatsApp, y le dije, señor, usted es la señora bruja del terreno. No le había hecho eso. Porque me dijo, ¿quién le dio el teléfono? ¿Quién? Y yo, ¿qué? Y dije, maldita sea todos ustedes. Van a ser el que me mate, no sé qué, pero yo con ningún periodista hablo. Y ya me colgó. Como a los 8 días, le dije, escribámoslo otra vez. Dije, señora bruja, ¿cómo está? Y me respondió ahí, ¿tú no vas a llamarme? Así, porque ella es de una zona del norte de Venezuela. Tú me llamaste y te vas a poner un medio de desesperación. Y como al cuarto día me escribió y me dijo, veamos, me van a robar. Esta llamada, no puedo hablar de celular. Entonces dije, la voy a estar en la universidad donde yo trabajo y ahí es seguro. Entonces la cité en el centro de Bogotá y llegó la señora efectivamente con 12 años muy altos, con gafas negras, con un señor que tenía tatuaje en la cara y el otro no, el otro venía como casi informal, y llegaron los dos y también la señora bajía, yo esperaba encontrar una bruja así toda poderosa con un tabaco que llegara allá. Y yo era como, tía Yolanda, porque era así, se veía como colombiana. Entonces yo le dije, no. Entonces, dije, vamos a la universidad. Los estudiantes me dijeron, ¿a quién está entrando, profe? Y yo no tranquilo conmigo. Y el estudiante me dijo, no, yo pensé que se iban a llevar los videojuegos. Pero es en serio, me tenía un aspecto peligroso. Entonces yo le invité un tinto, no me lo aceptaron, y ella me dijo, solo tomo agua. Y yo dije, bueno, ahora sí. Quiero hacer una entrevista porque dicen que usted es una bruja poderosa. Y me dijo, se la voy a dar. Y le dije, ¿cuánto me va a costar esto? Porque pues los brujos siempre son así, siempre han estado plata. Que entrevistó a un montón de brujos, siempre me lo quieren así. Entonces él me dijo, no, primero la entrevista y me contó. Y el libro está toda su vida, como cuando era niña supuestamente veía los santos, a diferencia de la brujería nuestra, la brujería venezolana o el espiritismo venezolano, ellos ven a las entidades y las entidades entran en ellos, los poseen. Entonces ahí está la corte chamarrera, don Ricardo Ochoa se les mete en el cuerpo y habla, José Gregorio Hernández de la corte médica se mete en el cuerpo y da las recetas. Hay una corte muy extraña
espíritus que se les meten a ellos en el cuerpo. Yo lo vi en una otra entrevista y empiezan a hablar así como, ¿pero qué es esto? Y yo, uy, no, es que se le metió un vikingo por dentro de la corte vikinga y los posee todo. Y los posee hoy. Y hay uno que se llama Mr. Bárbaro, recuerdo que es un man todo musculoso. Y dice, no, se le metió Mr. Bárbaro. Y hay una corte como si Cali sería como la corteñera, porque Cali es esa palabra, como el barrio, y había un delincuente de barrio, todos esos espíritus de antiguos delincuentes de barrio que huyeron, que les dieron piso, les dieron lámina, los mataron, y sus armas quedaron ahí, y las armas ayudan a la gente porque no eran ni buenos ni malos. Y hay chamachera, algo que es colombiano, algo que se llama petróleo crudo, que se volaba de todas las cárceles y en una última salida lo mataron. Y decía petróleo crudo porque afro, muy afro, incluso hablaba inglés, y estuvo, es muy conocido en Venezuela, y petróleo crudo se le mete a la gente, y cuando se mete se escapa, no le pagan al grupo, y un montón de cosas porque es el que se escapa, así como el experto en escaparse. Y hay otro que es colombiano de Barranquilla y se sabe cuando él entra en las brujas o en el grupo, en el espiritista, en el banco, como le llaman, en la materia, hay diferentes materias. Cuando entra en Barranquilla se sabe porque dice, ajá, pónmelo clarito. Así, no en serio, dice, ajá, dame error. Bueno, buscarlo, ese es colombiano. El caso es que hay uno que es este señor que es Ismaelito. Y ella me cuenta de cómo hace brujería, todo, y al final, como en la cuarta cita, me dice, no te voy a cobrar nada, tú esto es gratis. Y yo, ¿por qué? Y se me queda mirando así, y me dice, porque el malandro Ismael se me apareció y me dijo que te contara esto. Y yo, ¿por qué? No, porque esto va a crear un libro. Yo le había dicho que iba a crear un libro, yo le dije que era para una tesis de grado. Y se me quedó mirando porque va a quedar un libro y así la gente va a saber que existe. Y él se quiere comunicar con todo el que lo lea. Y esa es lo que yo. Me va a pasar cosas locas en la vida, esa es verdad. Pero entonces ya, entonces por eso dice que para mantener el malandro es una. Hay algo que me gustó mucho, realmente, eso creo que fue el que más me impresionó. Que es sobre encuentros sobrenaturales en la frontera del Darién. Realmente me impresionó ese capítulo. Ese capítulo habla sobre el testimonio de Oveimar Gutiérrez, pero acá habla de muchos eventos sobrenaturales del Darién. Entonces, por ejemplo, tú mencionas los pieles blancas. Mencionas también sobre los nahuales, que son las personas que se transforman en animales, desde perros hasta caballos, para hacer el mal. Mencionas también el tema de las bandas criminales que cobran literalmente peaje por entrar a semejante selva, que como si fuera ovnis. Entonces, cuéntanos, por favor. Sí, gracias por su escudo. A propósito, antes de dar la respuesta, los que conocen a Luis Escudo es escritor de terror. Para mí también es el mejor escritor de terror de Colombia. Entonces, un aplauso para él, por favor. Luis tiene su propia editorial, en este momento no está aquí dentro de la feria, pero sí está en la feria. O sea, si ustedes salen, lo encuentran de frente, ahí en el Bosque Plaza, ahí debajo del puente del metro, ahí está el puesto de Luis con sus libros. Debajo un puente, literalmente. Está debajo del puente. Sí, ahí a la semana de la ahí está. Entonces, claro, yo cuando empecé a investigué, esto fue por azar, porque buscando a la bruja, me dijo, es que yo le hago una cosa que se llama el cordón guerrero a los que pasan por el Darién. Yo, el cordón guerrero, ¿qué es el cordón guerrero? Cogen unos hilos con las banderas de Colombia, que son las de Venezuela, la bandera de Venezuela, hacen un cordón y se los rezan y se los cruzan aquí de lado, o en el cuello, o en los pies, o en las manos, y le colocan 33 nudos, que son cada nudo significa un año de Jesús de Nazaret, o le colocan diferentes nudos, tienen diferentes significados los cordones guerreros. Y yo dije,
cosas súper paranormales, historias muy locas que van a encontrar ahí, como que cuando ellos van caminando por la montaña, dicen que siempre encontrarían, ya casi mal porque ya no pasan en la vida de gente, pero decían que todo el mundo iba siempre hacia el norte, y el Darién es una selva que no es plana, sino es una selva que tiene colinas, bajadas y subidas. No es una selva como la del Amazonas, que es un llano, a veces con un hueco, no. Es una selva así como acá, montaña, con montañas muy fuertes, ríos caudalosos, pasos muy duros. Y entonces dicen que, yendo por una trocha, a veces se desaparecía un viejito muy alto, que no hablaba y que venía como con un plástico rojo y venía con un niño en la mano. Y el niño era un niño chiquito, y el niño venía atrás, y que cuando se lo encontraban, el niño se los quedaba mirando y decía una palabra solamente, decía es que cuchao. Y yo, cuchao, de cas, ¿verdad? Pero dice cuchao. Dice que se quedaba mirando y decía cuchao. Y ellos se asustaban mucho, salían corriendo, porque dicen que se le veía, y que después lo veían que se metía entre el monte y desaparecía. También dicen que hay una esquina, esto sí no es paranormal, esto sí da miedo, que siempre huele a muerto, a podrido, entonces siempre huele a cadáver, porque le llaman la esquina la curva de los haitianos, porque cuando un grupo de haitianos los cogieron, los mataron y los botaron a un abismo y se quedaron pudriendo y por eso huele hacia esas zonas. Es muy duro, las historias de Darién son muy duras, y seguí buscando esas historias que van a encontrar ahí. Hay una historia de que ven unos indígenas blancos, todos monos rubios, de pelo blanco, y a mí me contaban eso, y me decían, ay no, chamo, cuando iba allá, había 5 niños blancos que me picaban desde un árbol y nos tiraban piedras, y cuando nos acercamos a mí, salían corriendo, pero yo los alcancé a ver, y me puse a investigar en Panamá, y encontré que allá hay unos archivos de un antiguo explorador gringo que estuvo libre en 1919 que se llama Los Indios Blancos del Darién. Y él dice que había encontrado una tribu perdida que era como una especie de vikingos que vivían allá dentro de la selva. Y yo, wow. Y que también había un hombre bestia, un monstruo. Y así hay muchas historias más. En el norte de México también hay historias de nahuales, que es lo que les decía Luis, que son los brujos que se pueden transformar en animal. Ellos son brujos, aquí las brujas se convierten en pisto, o en pájaro, María Mulata. En México se convierten en jaguar, en halcón. Y les voy a contar algo que me pasó y todavía no lo hemos puesto. Nunca me han pasado cosas, yo soy escéptico, ustedes saben, me creo muchas cosas, por eso me acerco. Pero se me dio a entrevistar a uno de los brujos más famosos de México, se llama Josué Velázquez. Él fue muy famoso por un caso que se llama el caso de la mano peluda, ¿sí lo han escuchado? Josué, sí. Josué había un programa de radio como el Cartel de la Mañana que se llama La Mano Peluda y lo manejaba un señor que se llamaba Juan Pablo Jiménez, yo nunca lo conocí. Y cuando Ramón empezó a hablar con ese grupo y ese grupo llamaba y decía, Dios está conmigo, sí, me está cascando, y lloraba. Eso no lo pidió la lista de todo el YouTube, y el periodista así, ¡ay, me está cascando, me está matando! Y así, ¡ay, Dios mío! Así gritan. Dicen que después de eso que sufrió tanto, lo metió en un seminario, hicieron no sé cuántos exorcismos, y después lo liberaron, y Juan Ramón Jiménez se puede ver en directo en televisión con él en una isla que se llama la Isla de las Muñecas, que tiene unas muñecas aterradoras en Xochimilco, si usted la conoce, no la vista. Y está la grabación, digamos, nosotros somos el equipo de Extra Normal, así se llama el programa después, y se encuentran con Josué. El video está en YouTube, y Josué no les habla, no los mira, y tiene un anillo, y muestra el anillo así y se ríe. Y le da la mano con el anillo a Juan Ramón. Y después le da la mano al camarógrafo, al punto que está allá, al camarógrafo. Y después le da la mano hacia otro y Josué se va. Al otro día el camarógrafo se estrelló, el otro se murió, todos se murieron. Y dicen que, y él después dijo que él les dio el alma y que los había matado con brujería. Y es el caso paranormal más famoso de México. Entonces yo dije, puedo entrevistar a ese señor que dice que es Nahual. Voy a entrevistar a Josué. Tráigate a Josué. Que le haga brujería. Le dije a él, al frente, le dije, haga brujería, a ver, séquete 2 kilos, a ver si me ahorro. Nos ahorramos el 80. Y estaba Josué, y el día anterior, les voy a contar esto nada más por los nahuales, que tampoco va a salir la entrevista. Yo hablo con un señor que era
el que hacía todos los documentales paranormales de Netflix y de Discovery, que se llama Jorge Luis Zurdo. Yo lo conozco hace mucho tiempo, entonces Jorge me dijo, y él lo entrevistaba, entonces me dijo, vas a entrevistar a Josué, ten mucho cuidado. Siempre que entrevisto a Josué, él también dice, tipo, pasa algo raro, se funden las lámparas, suena un ruido raro, se cae el techo, para suena un perro llorando, algo pasa. Y yo, puro cuento, tráigame a Josué. Y llegó Josué, y yo el señor Larito, no sé qué, ese es Josué, sí, pero tan pronto llegó el camarógrafo que tenemos, como tú, se asustó y se fue. Nosotros teníamos una productora de trabajo que se llama Vivaras, ella me así, y ella dijo, y se fue. Y ya, pues yo solo que prendí la cámara y me senté. Y yo no veo cosas paranormales, yo creo que es una casualidad. Ese día en Ciudad de México había un sol inmenso. Una luz inmensa, el video está, lo vamos a subir en el canal. Había luz, un sol, llegó Josué y se sentó, se me quedó mirando así, voy a hacer como dice, llegó así, sonrió, y yo siga. Y cuando se sentó así, ¡pum!, sonó un rayo, y el techo tembló, y yo. Y Josué sí me quedó mirando, está grabado, lo vamos a subir en YouTube, se me quedó mirando así los dos y hizo, y entonces yo me digo, esto es un error, y mira así en serio, después así. Y suena otro rayo afuera. Y me dice, aquí acabo de llegar. Y en la historia dicen que mató a la abuela. Justo, el registro está aquí, dice que mató a la abuela y que entregó el alma a la abuela por el diablo, y desde entonces el diablo lo sigue. Y que él me decía, me da dinero, yo meto la plata, el bolsillo, la mano del bolsillo y siempre saco billetes. Porque el diablo es una plata, pero no lo hago porque me toca gastarlo ya, o si no el diablo por la noche me pega. Tengo que gastar inmediato, porque no puedo atesorar, tengo que gastar. Y yo tengo que gastar en cosas buenas y en cosas malas, cigarrillo, prostitutas, de todo. Pero no puedo gastar, ay, no le das señor pobre, no, tengo que decir, mate a ese. O tengo que gastar porque es dinero del diablo. Tengo que meter la mano en el bolsillo y decir, tráigame unas prostitutas, hermano. Y el problema es que yo soy gay. No va a ser, así me dijo, está en el video, lo van a ver. Entonces me dije, saque más plata y démela, pero si era algo malo, no. Entonces él dice que es Nahual, y él dice que se puede convertir en alcohol, porque él puede ver a la gente, el alma de la gente y puede volar. Y entonces hay algo de eso. Entonces en el norte de México hay unas historias de Nahuales que están en la frontera y se le aparecen a la gente, así como unas entidades, y los ayudan o les hacen daño. Entonces dicen que a veces la gente pasa la frontera y aparece un ser, y el ser se va por un lado, y dicen por allá es los punteros, los halcones, y se van allá, y a este lado están los gringos, entonces dicen que les ayudan a pasar. También dicen que ven luces en el desierto de Sonora, y hay varios relatos, y él dice, sí, no, sí existe, están allá. Y justo, esa frontera norte de México es cerca a Texas, Nuevo México, que son los famosos casos de Roswell, de Nogales. Nogales es la frontera, y muchos más. Diablo. Yo hacer una pregunta, pero te la hago después. Pero si es por el libro del diablo. Bueno, ya entramos a la tercera parte del libro, que es la que le da título a la obra, que es Pablo Escobar, los patrones de la brujería. Obviamente, como todos sabemos, pues, el caso de Pablo Escobar siempre ha estado enfocado en el tema de la santería, la brujería y en cierto modo lo paranormal. Hablando del caso, por ejemplo, de la Casa Azul, del niño de Atocha, de todos esos secretos. Pero suéltanos esa. Es que yo no sé por qué, como les dije al comienzo, yo iba a ser presente en el Balsamador. Entonces, estando por allá, hablando con un periodista muy famoso de Colombia, él me dijo, oye, hice una entrevista a alguien, no puedo decir el nombre, pero no la quiero sacar. Y yo, ¿por qué? Porque es un embalsamado, eso me gusta a usted. Y yo, no, es que me gusta a mí después de saber que es necrofílico o algo así. Entonces, no. Sí, entonces yo dije, no, está bien, ¿quién es? Me dijo, es el embalsamador de Pablo Escobar. Entonces yo dije, voy a contactarlo. Resultó que era un periodista aquí de Antioquia muy famoso, que tenía un programa de televisión,
donde había derrotado a Karol G y un montón de cosas. Pero él había sido embalsamado de Pablo Escobar de la Cruz de nadie. Entonces yo hice contacto con él, esta historia está ahí, y yo empecé a averiguar historias muy extrañas de embalsamadores. Por ejemplo, aquí en Colombia se dice que cuando alguien fallece asesinado, debe ser desvivido, ¿sí? No tiene trabajo de casa, asesinado. Cuando alguien lo mataron, en teoría, tienen que, si uno quiere saber quién fue, le amarran los dos deditos al cuerpo, los embalsamadores con un hilo rojo, ustedes sabían eso. Y entonces una embalsamadora me decía, eso es amarré. Y se fue dentro de la oración, y en la sala de oración de un tipo llorando y decía, por favor, venga a confesar porque el muerto no me deja dormir, porque dicen que los viven así amarrados. En Perú después es una moneda debajo de la lengua, la moneda más cara, y dicen que el muerto se aparece en los sueños y le dice, el vecino me mató, o tal me mató. Eso es un peligro, porque tal que sueñe y no se va. Y le ponen una moneda bajo la lengua. Entonces yo quería esas historias, y dije, ay, cuéntame las historias del embalsamador, y me dijo, no sabe que yo voy a contar lo que me pasó embalsamando a Pablo Escobar. Y ahí está la historia, y cuenta cosas muy colombianas que casi nadie sabía. Por ejemplo, que ya cuando sacó el cuerpo del anfiteatro, llegó el comandante del bloque de búsqueda y los guardias del ejército y le dijo, llévese al cementerio, tranquilo, aquí tengo un tanque, otro tanque, unas motos, y ahí tengo esos helicópteros, vamos a ir con usted. Y el tipo lo listo, se subió, y aquí está la mamá de Pablo Escobar y arrancó, y de pronto arrancó, los tanques se fueron para otro lado de la nosotros. Y entonces dijo, ¿pero qué pasó? Y un policía que estaba al lado, ¿sabe que yo no voy a dejar matar por ustedes? Y le tocó irse solo hasta el cementerio. Y en el cementerio contó un montón de cosas locas, como que él había llevado los cuerpos, el Pablo Escobar del Limón, que era el escolta personal, el último que tuvo. Y que en un momento toda la gente se metió y sacaron el cuerpo y salieron corriendo así y decían, no, es que, y él me cuenta que el cuerpo se cayó y dijeron, ay, no, ese es el Limón, y se metieron y sacaron para otro. Ahí están todas las historias y él dice está todo grabado. Y hay otras historias que son también muy interesantes, ya no de eso, sino que tiene que ver con sueños, de gente que sueña y les da los números de la lotería y otras historias más, pero son cosas muy locas. Yo he investigado mucho algo que se llama las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, que es cuando, digamos, usted tiene un problema físico, un infarto o algo así, mucha gente dice que está en otro mundo, que ve más allá, que se ve un túnel de luz, o que se ve su propio cuerpo, y a veces vienen familiares a recibir la bomba, y dicen, todavía no estuvo ahora, y se vuelven, y casi nunca pasa al otro lado, y así hay muchas historias. Pero hay un señor aquí en Medellín que dice que vivió eso porque un camión lo aplastó y le trituró el brazo, y en ese brazo me dio como chuchurria, me decía. Me fue a hacer una la clínica San Vicente de Paúl, y en la clínica el médico le dijo, se lo tengo que preguntar, eso era como que le había morir, eso usted se va a morir. Yo tengo que quitar el brazo, y dice, me quita el brazo, yo después morirlo por usted. Entonces me dijo, déjame morir. Entonces, ¿quién estuvo ahí? Estuvo en cuidados intensivos y que estuvo muerto clínicamente en coma unas horas, unos minutos, y en coma 2 días. Y él dice que ahí, aparte de que el brazo me volvía a podrir, decía, es como si tuviera un mortecino pegado al cuerpo. Y entonces dice que está ahí y que se vio a él mismo en una montaña como la delante, con los círculos. Y entonces veía que había unos helechos grandes y de pronto una jirafa. Y por allá un caballo grande que bailaba, y un montón de cosas, y que él se vio y se incorporó y de pronto apareció frente a una moto, y era una cuatrimoto, y él aceleraba y subía y decía que esto es el más allá, eso está muy bacano, y que daba vueltas, y que después hacer una carrera, y se le apareció otra moto acá, y decía, no me voy a dejar, y arrancaba, y al final solo había otra moto, y dejaron atrás a todos los demás, y decía, ¿qué puedes hacer más? Y allá, y cuando llegó a la punta, solo era una moto que le daba la paz. Y en esa moto venía un ser de luz, una entidad luminosa, potente, que brillaba como si fuera el sol, y que esa entidad que brillaba como si fuera el sol, cuando llegaron a la punta se fue transformando en un ser humano, y la piel se volvió morena, y le salió un bigote, y le salió un cachumbo, y era Pablo Escobar. Y entonces digo, Dios mío, estoy aquí, y yo sí soy una animal pena, papá. Y le digo, rece por mí, sáqueme de aquí, sáqueme, me doy algo. Y él, listo, está bien, pero ¿qué me va a dar? Y dijo, mire allá. Y había una Toyota
una Toyota para, no, este libro, y él lo toca. Y dijo, se quedó mirando la Toyota, así blanca, y se compró a la lana, de la lana para los claros, ¿usted cree que es un imbécil? Sí, que no va a despertar en un hospital, esto no me lo llevo, esto está aquí en el más allá, y que Pablo de los claros se preguntó, el imbécil es usted, mire ahí. Y entonces señaló la placa, se revolucionó el número, y a los 15 días, cuando él se recuperó, el revivió, fue el apóstol del chance y se lo mandó a bolsa. Entonces, hacer historias también cosciones. Claramente podemos pasarnos acá toda la tarde escuchando las historias de Esteban. Solamente les quiero decir, porque ya estamos hablando, ya primero me hacían señas así, luego me hacían señas así. Entonces, la verdad, no queremos, como el lenguaje popular, ser desvividos. Entonces, la verdad, este libro de Pablo Escobar, los patrones de la brujería, lo puedo decir, que me dio toda la obra de Esteban, de ustedes, y les puedo decir que este libro está magnífico. Entonces, lo único que les quiero dar las gracias, principalmente a Esteban, a ustedes por este espacio, a la fiesta del libro, y un aplauso gigantesco para Esteban. Quería decirles que el libro Números lo pueden encontrar ahí en su obra. Hay unos increíbles que se llama La Casa de la Bruja, hay realidades, hay algo que se llama Carmen Astronautas, si les gusta el terror y los cuentos y las historias, ahí están nuestros. Y el libro que tenemos es Esteban, el Guerra de la Tierra. Sí, y antes de eso les quería decir, vamos a hacer un canal nuevo de YouTube que ya grabamos varios capítulos, uno con J. Benítez, otro para Francisco Paz, un montón de gente. Y ese canal con nuestro hermano Alzate va a estar pronto, se llama Más Allá, es como el programa que tenemos de TV, pero ahora en podcast. Entonces, si quieren suscribirse una vez, porque sale en octubre, entren a X, a Twitter o a Instagram, y ahí sale de primerito el link para que se suscriban y ahí van a tener historias así locas y entrevistas locas. Muy locos.